Bien, buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy. Voy a compartirles pantalla para que iniciemos. Bien, entonces, en el tema anterior, en el tema de la videoconferencia que les dejé el lunes, se estaba hablando de la composición estructural de las plantas, ¿no? Cómo estaban formadas las plantas por unos tipos de tejidos principales. Esto está en el capítulo 16 del libro de Solomon, con este tema que dice estructura, crecimiento y desarrollo vegetal. Ahí lo pueden buscar para repasar esa parte. Y básicamente lo que veíamos es precisamente cómo está construida la planta desde adentro, ¿no? O sea, los tipos de sistemas estructurales, corporales que forman la planta, desde el sistema radicular, el sistema de brotes, o lo que llamamos el tallo, y otras estructuras como, por ejemplo, las hojas y todos los tejidos que formaban pues la planta en sí. Entonces ahí en la videoconferencia se les explicó que básicamente en las plantas, a diferencia de los animales, vamos a encontrar estos tipos de tejidos principales, que serían un tejido o un sistema de tejidos epidérmico, que sería como el más externo, ¿verdad? El tejido que sirve de protección principalmente, pero tiene otras funciones también. Luego, hacia adentro tenemos un sistema fundamental constituido por una serie de células, ¿no? Que tienen funciones diferentes: almacenamiento, fotosíntesis, darle sostén estructural a la planta, etcétera. Y teníamos un sistema vascular, por donde, bueno, se encontraban una serie de células que forman unos conductos como venas, como vasos sanguíneos, por donde fluía la savia elaborada y la savia no elaborada. Entonces, básicamente tenemos esos tres, digamos, conjuntos de sistemas de tejidos en una planta, y cada uno de ellos, pues aquí se explica muy bien, si usted lo quiere repasar. Están los tipos o los subtipos de tejidos que hay dentro de esos sistemas, con sus tipos celulares y sus funciones. Esto es muy, muy importante, porque recuerde que por aquí también se habla del tejido meristemático, que digamos que es un subtipo de tejido epidérmico, que es básicamente el que provee el crecimiento de la planta, ¿verdad? El tejido meristemático, el meristemo primario y el meristemo secundario. Eso está explicado ahí en el video. Bueno, entonces básicamente luego se habla de pues los tipos celulares que forman esos tejidos y sus diferencias y sus funciones específicas dentro de cada tejido, ¿verdad? Eso ahí está. Es muy, muy simple, digamos, porque son pocos los tipos de tejidos que hay en una planta, pero bueno, y si usted quiere ir al libro de Audesirc, si usted tiene el libro de Audesirc, por acá, por el capítulo 43, es donde se le habla de eso: anatomía de las plantas y transporte de nutrimentos o de nutrientes. Desde aquí en el capítulo 43 de Audesirc, igual se le explica todo eso que el video mostraba. Aquí está, ¿verdad? Entonces, para que usted no tenga problemas al momento de hacer el repaso de estos tejidos, que son sumamente importantes. De hecho, hay cuadros igual o tablas en donde le hacen unos resúmenes y donde uno puede ver de una manera más resumida, más fácil, más rápida, la posición y la función de las estructuras. Ahora vamos a hablar, el día de hoy no vamos a hablar de las plantas, sino que vamos a hablar del tejido, de los tejidos del cuerpo de un animal, que son incluso un poco más abundantes y en algunos casos más complejos. Entonces, en el libro de Audesirc, si usted se va a la unidad 5, la unidad 5 se titula Anatomía y Fisiología Animal, es decir, el estudio de cómo está construido el cuerpo animal y cómo funciona ese cuerpo de los animales. Claro que estamos viendo esto como una forma de ilustrar eh, cómo las células se organizan
en el cuerpo para formar tejidos, para formar órganos, sistemas de órganos, y cómo esos sistemas de órganos se integran en un organismo completo. Eso es lo que estamos tratando de ilustrar, tanto con las plantas como con los animales. Pero bien pudimos tomar otros ejemplos. Bien pudimos tomar el ejemplo de cómo está formado un organismo colonial del reino de los protistas. Sin embargo, como es una construcción, digamos, un poco más simple, porque no hay tantas células que forman ese cuerpo de estos organismos, o no tomamos el caso de un organismo unicelular, porque como su cuerpo es una sola célula, entonces decidimos mejor ejemplificar la construcción de los seres vivos partiendo de organismos multicelulares, que son más complejos, ¿verdad? Porque tienen más células, forman su cuerpo y obviamente poseen más funciones en cuanto a los tipos de órganos que tienen. Entonces, aquí en el libro de Cirque, a partir de acá, del capítulo 31, que dice la homeostasis y la organización del cuerpo animal, por acá también, entonces vamos a encontrar una serie de datos importantes que vamos a tratar ahorita de manera breve y luego vamos a ir viendo cada uno de los tejidos que forman el cuerpo de los animales, que está un poquito más abajo, ¿verdad? Está más abajito por acá. Bien, una de las cosas importantes que debemos de considerar en el caso de todos los seres vivos, bueno, antes de iniciar con esto, me voy a ir aquí al capítulo 17 del libro de Solomon. Este es el capítulo 17 del libro de Solomon. En el libro de Solomon va a encontrar los tejidos animales y la fisiología, la anatomía del cuerpo de los animales en el capítulo 17, que se titula Estructura y Función Animal. ¿Verdad? Aquí es donde usted lo va a encontrar. Yo voy a usar más este libro de Solomon, perdón, el día de hoy, para ejemplificar esa construcción de ese cuerpo animal. Bueno, pero me voy a ir primero aquí al de Audesir porque quiero mencionar algunas cosas interesantes, muy importantes. Recuerden ustedes de que los seres vivos, todos los seres vivos, poseemos una homeostasis celular, ¿verdad? Recuerda que la homeostasis es una serie de procesos que se dan en las células, que lo que buscan esos procesos es lograr el funcionamiento correcto del cuerpo, ¿verdad? Lograr el funcionamiento correcto de la célula. Y esa homeostasis requiere de ajustes. ¿Verdad? Recuerde que la célula ajusta muchos procesos químicos metabólicos para lograr sobrevivir, para poder vivir normalmente y evitar, por ejemplo, que las altas temperaturas del ambiente afecten el funcionamiento de la célula o las bajas temperaturas, o cuando el cuerpo se acidifica o se alcaliniza por sustancias químicas que llegan al cuerpo, o cualquier otra situación que pueda comprometer el funcionamiento normal de las células. Entonces se activa una serie de procesos llamados homeostasis celular. Eso ya lo habíamos visto. Pero lo que sí sería interesante es que usted con un poco más de tiempo revise varios ejemplos de esa homeostasis celular, no solamente los que habíamos mencionado de la presión sanguínea, de cuando usted consume, digamos, algo que tiene un pH muy ácido, qué pasaría si el cuerpo se acidifica mucho por mucho tiempo. Pusimos el ejemplo de la insulina, ¿verdad? Cómo es que la baja concentración de insulina en las células hace que se active un proceso homeostático. O sea, aparte de eso, hay otros ejemplos más de cómo funciona la homeostasis celular. Es bueno que usted lo revise. Pero recuerde que básicamente el ambiente interno del cuerpo, o sea, nosotros internamente, nuestras células internamente, tratan de regular básicamente estas condiciones ambientales. La temperatura. Recuerde que nuestras células funcionan a un cierto nivel o rango de temperaturas y que si la temperatura sube mucho o baja mucho, las células empiezan a funcionar mal y a morir. Entonces el cuerpo trata de regular su temperatura corporal, las concentraciones de sal y agua. ¿Ya? Si se descontrolan las concentraciones de sal y agua en el cuerpo, empieza a haber fallos en los órganos. Y esto es un tema aparte que hay que leer y vamos a estudiar o vamos a repasar un poco en otro video, que es la osmorregulación, ¿ya? Cómo el cuerpo regula
contenido de agua y el contenido de sales o de iones dentro y fuera de la célula. La concentración de glucosa también es una situación que hay que regular muy bien, porque recuerde que la glucosa es el principal combustible para que funcionen las células. Entonces, el cuerpo tiene que eh, asegurarse de que haya suficiente azúcar en sangre para que esté disponible todo el día y también que haya reservas de azúcar en el hígado y en los músculos esqueléticos, que son los músculos que están pegados a sus huesos y que hacen posible que nos movamos. Entonces tiene que haber una buena concentración, un buen almacenamiento de azúcar, porque el azúcar siempre se necesita para generar energía y para que las células puedan utilizar esa energía para vivir. El pH, recuerde que el cuerpo siempre está tratando de regular las concentraciones de diferentes compuestos para que el pH de la sangre y de los tejidos esté más o menos en un 7, que es un nivel neutro en donde las células funcionan y las funciones celulares funcionan perfectamente. Obviamente las concentraciones de oxígeno, ya que nosotros o la mayoría de los animales somos organismos aerobios, o sea, respiramos oxígeno molecular del aire, necesitamos oxígeno y la distribución de oxígeno a todos los tejidos es fundamental y la eliminación también de la sangre y de los tejidos del dióxido de carbono para poder igual regular ese funcionamiento del cuerpo. Entonces, mire que estas son condiciones que el cuerpo regula homeostáticamente y son fundamentales para la vida. Ahora, luego quiero que nos concentremos, después de hablar de la homeostasis y de que usted pueda repasar un poco más ejemplos de procesos homeostáticos que el cuerpo hace para que usted pueda sobrevivir, que usted no muera. Aquí hay algunos por ejemplo, el estímulo del frío, cómo la baja temperatura hace que el cuerpo reaccione y qué hace el cuerpo para lograr que usted no se enfríe tanto, no muera por eso. Y luego venimos a el tema de la organización del cuerpo animal. Entonces, de cómo está organizado, de cómo está construido el cuerpo, ya sabemos que, pues obviamente los bloques de construcción son las células, pero lo interesante es recordar que las células se agrupan en tejidos, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué tejidos forman nuestro cuerpo? El cuerpo de los animales, el cuerpo de los seres humanos. Cómo estos tejidos se organizan en órganos y estos órganos a su vez se integran a otros órganos para formar sistemas de órganos o sistemas orgánicos. Pero recordemos rápidamente lo que es un tejido. Un tejido es una agrupación de células que cumplen casi siempre la misma función, aunque dentro de un tejido pueden haber algunas células que cumplen funciones distintas a las demás y que esas células están ubicadas en la misma parte del cuerpo y buscan trabajar en conjunto para una función específica. Esos son los tejidos. Entonces, los tejidos en un animal son un poco más complejos que los tejidos en una planta. Vamos a utilizar esta presentación que está acá para que podamos ver esa ejemplificación. Entonces, miren, los tejidos en un animal eh, básicamente se organizan o se clasifican, digamos, en estos 4 tipos. Entonces, vean, las personas que se encargan de estudiar estos tejidos en el cuerpo son, pues, los histólogos, ¿verdad? La histología es esta rama de la biología que estudia cómo están organizadas las células en tejidos en el cuerpo de los seres vivos. De todos aquellos seres vivos que poseen tejidos, porque no todos los seres vivos poseen tejidos verdaderos. Pero ese es otro tema, eso ya no lo vamos a ver aquí. Entonces, la histología es esa rama que estudia los tejidos, la anatomía es la rama que estudia la estructura completa del cuerpo, ¿verdad? Cómo está construido el cuerpo de forma completa, no solamente de tejidos, sino que de órganos y de sistemas de órganos. Y la fisiología es otra rama que lo que estudia es la forma como funcionan los tejidos y los órganos, y por ende, cómo funciona el cuerpo en general, ¿verdad? Entonces, vea que en biología se suelen eh, distribuir o clasificar los tejidos animales en estas 4 categorías. Tejido epitelial, que vendría siendo el equivalente al tejido epidérmico o al sistema epidérmico de las plantas, que era un tejido
externo, pero no solamente externo, ¿verdad? O sea, hay que entender que la piel, porque el tejido epitelial es piel, las células que forman la piel eh, están tanto recubriendo el exterior del cuerpo como recubriendo el interior del cuerpo. Es como cuando usted se imagina un calcetín. Piense que su pie es todo su cuerpo y que usted se pone un calcetín. Pues resulta que el calcetín por fuera está formado de una fibra y si usted se quita el calcetín y le da vuelta al calcetín, el calcetín por dentro está formado de la misma fibra. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que quiero decir yo con esto? Quiero decir lo siguiente, que cuando usted piensa en piel, no solamente piense en la piel que nos cubre el exterior del cuerpo, toda la superficie del cuerpo externamente, no. Piense que en la superficie interna del cuerpo también hay piel. Y esa piel también recubre el cuerpo, nada más que por dentro, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien en mente, porque a veces pensamos que piel solo es el exterior. No, no es así. De hecho, la piel está presente en muchísimas partes del cuerpo, no solamente cubriendo la superficie del cuerpo, toda la periferia del cuerpo, sino también hay piel, células epiteliales que recubren todos los vasos sanguíneos, por ejemplo. O sea, todos los vasos sanguíneos están recubiertos por una capa de piel. Todos los órganos están cubiertos por unas bolsitas de piel, ¿verdad? Por ejemplo, si usted piensa en el cerebro, antes de llegar al tejido encefálico en sí, usted va a encontrar piel. Unas membranas que usted ha escuchado quizás que se llaman las meninges, ¿verdad? Las meninges son unas capas de piel que protegen el cerebro, que protegen la masa encefálica. Pero si usted piensa, por ejemplo, en los pulmones, ha escuchado seguramente que los pulmones están recubiertos de piel. ¿Cómo se llama esa piel o esa membrana epitelial que cubre los pulmones? Se llama pleura. Cuando una persona, por ejemplo, se le da neumonía por diferentes razones y llega al hospital muy grave, lo que ha pasado con esa persona es que entre el pulmón y esa membrana de piel que se llama pleura, se ha llenado de líquido, o sea, hay retención de líquido. Y usted sabe que el pulmón no puede tener líquido porque usted se puede ahogar, literalmente. Entonces, ese es otro ejemplo. O cuando usted ha visto que los intestinos están recubiertos también de una capa de piel, eso se llama mesenterio. Los mesenterios están recubriendo, son piel que está recubriendo los intestinos. Y todas las vísceras, todos los órganos tienen cubiertas de piel. Entonces la piel es muy abundante y tiene funciones muy interesantes, porque la piel no solamente es protección, claro, esa es su principal o su función primaria, protección. ¿Por qué protección? Porque como es el tejido que está cubriendo toda la superficie, sirve, por ejemplo, de barrera contra cualquier microorganismo que quiera entrar a su cuerpo. Un microorganismo no puede entrar a su cuerpo mientras la piel no esté como dañada en un punto específico, esté abierta por una herida, por ejemplo, en un punto específico, entonces no puede entrar. O sea, su piel es una protección porque es una barrera. Pero por otro lado, la piel tiene un montón de otras funciones. Tiene la función de absorción. Por ejemplo, usted ha visto que la humedad comúnmente de la piel a veces desaparece muy rápidamente. Eso es en parte por acción del aire que seca esa humedad, pero por otra parte, su piel absorbe sustancias que hay en ella. Por ejemplo, si usted se pone una crema en la piel, digamos, porque tiene una quemadura, y usted se pone una crema, la crema se va a absorber, o por lo menos una parte de la crema se va a absorber, otra se va a quedar seca en la parte externa del cuerpo, de la piel, pero otra se va a absorber. Entonces, la piel absorbe y eso es porque necesita mantenerse siempre húmeda. Entonces necesita tener esa función, poder absorber humedad. Básicamente la función de absorber es para absorber humedad. Y con ello, obviamente, pues hemos logrado los seres humanos, o hemos utilizado, mejor dicho, una serie de sustancias como cremas, como medicamentos incluso, que se absorben directamente por la piel.
piel. Y esas sustancias pueden llegar a capas más profundas y luego distribuirse, si es necesario, distribuirse a algunas otras partes del cuerpo a través de la sangre. Entonces, esa es una de las funciones importantes. Otra función es la secreción. O sea, la piel tiene células especializadas que producen sustancias que van liberadas hacia afuera o van dirigidas hacia afuera del cuerpo. A eso se le llama secreción. Entonces, nosotros estamos entendidos en que las secreciones que produce nuestra piel es porque hay glándulas en nuestra piel que producen esas secreciones. O sea, usted sabe de las glándulas sudoríparas, que la secreción que producen es sudor. Recuerde que el sudor está dirigido hacia afuera del cuerpo, no hacia adentro. Por eso es una secreción. Va hacia afuera a través de un conducto de una glándula sudorípara, pero también puede pensar en la secreción producida por las glándulas de sebo, que también están en la piel, que se llaman glándulas sebáceas, que producen una sustancia como aceitosita, que tiene la función de lubricar el pelo que hay en la parte externa de nuestro cuerpo. Eso es lo que hace el sebo en nuestra piel, lubrica el pelo. Y al lubricarlo, permite que este pelo pueda crecer y pueda crecer sin romperse. Por eso es que nosotros tenemos una cierta, a veces uno se siente un cierto olor, el olor propio de uno, que es una combinación de varias cosas, entre ellas esa sustancia como aceitosita que tenemos, llamada sebo. Y también a veces uno, pues cuando está sudando, siente que tiene como grasa en la piel, se siente como grasosito, eso es ese sebo. Entonces, esa es una función de secreción, eso se produce en glándulas, ¿verdad? Que esas glándulas están formadas por células epiteliales que forman una glándula. Y está la función de sensación. Usted sabe que la piel es un sensor. A través de la piel nosotros percibimos cambios de temperatura, si es mucho calor, mucho frío. Percibimos presión, ¿verdad? Cuando hay presión sobre nuestro cuerpo, lo percibimos. Eh, a través de nuestra piel nosotros podemos percibir la piel que forma o que tapiza nuestra boca, por ejemplo, podemos percibir sabores, podemos percibir olores, porque también están conectadas esas células epiteliales de nuestra nariz, están conectadas con esos centros del cerebro que interpretan el olor. Entonces, realmente esas funciones son importantes, son fundamentales en el cuerpo de un animal. Comúnmente, cuando hablemos de tejido epitelial, cuando hablemos de piel, y si hablamos de piel interna, vamos a hablar siempre de epitelio. Los epitelios serían piel que recubre nuestro cuerpo también de manera interna. Y dice que la piel consta de células estrechamente ajustadas entre sí para formar una capa continua de células. O sea, claro, las células de la piel están muy juntas, formando esas barreras y formando esas capas. Constituye la capa externa y los revestimientos de tracto digestivo, respiratorio, excretor y reproductivo. Lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Que los órganos, los sistemas de órganos que tenemos en el cuerpo están recubiertos de piel. Y algunas de estas células epiteliales forman glándulas, como acabamos de mencionar, ¿verdad? Antes de seguir hablando de la piel, solo que quiero recordar que, aparte del epitelial, los otros tres tipos de tejidos que poseemos en nuestro cuerpo son el tejido conectivo, ya vamos a hablar de él, el tejido muscular y el tejido nervioso. Tejido nervioso. Esos son los tres tipos. Recuerdan en plantas era el epidérmico, sistema epidérmico o tejido epidérmico. Teníamos el tejido fundamental y teníamos el tejido conductor, ¿no? Tejido conductor. Entonces nosotros aquí tenemos 4 tipos y dentro de esos 4 tipos hay muchos subgrupos, ¿verdad? De tejidos. Entonces, por ejemplo, aquí se ve una ilustración, pero ya vamos a ver algunas fotografías de esas 4 categorías de tejidos que tenemos en nuestro cuerpo. Esto es importante que lo sepamos en cuanto a la piel. Podemos clasificar la piel de muchas formas. Por ejemplo, un criterio que podemos usar es el número de capas de células
que forman ese tejido epitelial. O sea, si tenemos diferentes números, diferentes números de células o de capas de células que forman ese tejido, vamos a tener unas clasificaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de epitelio simple cuando ese tejido está formado de una sola capa de células. Ya vamos a entender mejor esto, pero básicamente aquí puede ver usted en este dibujo, esta de acá, esta primera, es un epitelio simple, porque es una sola capa de células, una capa continua de células. Pero también tenemos epitelio estratificado, en donde lo que quiere decir es que vamos a encontrar un tejido, una piel que tiene varias capas de células. No solamente una capa de células, sino varias, como este que está acá. Vea que aquí se ve una capa de células, luego hay otra capa una segunda aquí arriba, y luego tenemos una tercera capa de células, como se ve acá. Eso es tejido epitelial estratificado. Luego tenemos un tejido pseudoestratificado. Dice que es una capa de células que parece que son más. O sea, que es como engañoso, ¿no? Porque, por ejemplo, se ve acá. Esta es una sola capa y pareciera que hubieran 2 o 3 capas de células acá, pero solo hay una. Eso se llama epitelio pseudoestratificado. Ejemplos de dónde podemos encontrar esto, lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, epitelio simple, revistiendo toda la pared interna de nuestro intestino delgado, por ejemplo. También revistiendo los pulmones por dentro, internamente, vamos a encontrar epitelio simple. Y eso tiene una razón, porque si es una sola capa de células, es más fácil que haya difusión desde el fluido extracelular hasta el interior de la célula por una sola capa de células. Es más fácil la difusión de oxígeno, la difusión de nutrientes, la difusión de gases, y la difusión de desechos es muchísimo más fácil cuando estamos hablando de una sola capa de células. Bien, estratificado la piel externa, la epidermis. Ya, nuestra epidermis está formada de al menos unas 7 capas diferentes de células. Entonces, eso es un ejemplo de un epitelio estratificado, la epidermis que hay en el exterior de nuestro cuerpo. Y el pseudoestratificado, podríamos pensar en una parte de los riñones, en también una parte del sistema respiratorio, en parte, y otras partes. Ya vamos a ver una lista de esos lugares. Pero también podemos clasificar la piel en base a la forma que tienen las células. Hay células que tienen una forma cúbica, otras tienen una forma cilíndrica y otras tienen una forma plana. Las cúbicas, las células epiteliales que tienen una forma cúbica, se les llama comúnmente cuboidales. Células cuboidales que parecen una cajita, tienen una forma de cajita. O podría ser células escamosas o planas, a esta de aquí, cuando es aplanada la célula. Eso es escamoso o plano. Y luego células columnares, así como forma cilíndrica, columnares o cilíndricas, se les llama a estas que tienen una forma así como más alargadita, ¿verdad? Así, como un cilindro. Bien, lo voy a ejemplificar con imágenes y me voy a ir acá a el libro de Solomon, al capítulo 17, y lo vamos a ir vamos a ir viendo eso más abajo. Ya se los voy a mostrar. Aquí vemos, por ejemplo, estas imágenes con fotografías. Entonces, miren, por ejemplo, vean acá. Voy a ir leyendo y usted va viendo la imagen también. Fíjense en estas células que se ven planas, ¿verdad? Y vea los núcleos de las células, son estos que se ven teñidos en azul. Entonces dice aquí que esto es una microfotografía del epitelio escamoso simple. Escamoso, ¿se acuerda? Un epitelio escamoso se ve plano. Las células son escamosas o planas, ¿verdad? Se ven así. Entonces mire dónde está esto. Ubicación, dice. Bolsas de aire de los pulmones. Ya como habíamos dicho, en los pulmones. También en el revestimiento de los vasos sanguíneos. O sea, toda la piel que cubre los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo tienen células epiteliales escamosas simples. ¿Qué quiere decir simple? Que es una única capa de células. ¿Cuáles son las funciones de esas células epiteliales en esos lugares? El pasaje de materiales, podríamos decir difusión de materiales,
donde se requiere poca o ninguna protección. O sea, vea que aquí más bien lo que se ocupa es que ese material entre rápidamente al órgano, por ejemplo, donde está. Y donde la difusión es la forma principal de transporte. Entonces, cuando hay epitelios simples, ya sea en el pulmón, ya sea en el tracto digestivo, quiere decir que es una sola capa de células que están ahí cubriendo ese órgano y que la difusión es el medio de transporte de nutrientes y de materiales más fácil porque esos materiales o esos gases o esa agua solo tiene que atravesar una única capa de células, no tiene que atravesar dos, tres, cuatro, que sería más difícil. Y dice acá una descripción o un comentario, las células son planas, porque son escamosas o planas, y están dispuestas en una capa simple. Y están dispuestas en una capa simple porque, como ya dije y repito, su función es, donde hay epitelio simple, la función básicamente es absorción. ¿Ya? Se tiene que absorber lo que hay en el exterior de las células para introducirlo al interior. Miren este otro ejemplo de otro epitelio. También se ven las células. Tienen otra forma. Miren que aquí tienen una forma como de cajita. Se ven menos núcleos coloreados. Y esto dice que es una microfotografía de epitelio cuboidal. Cuboidal, claro, se ve como una cajita la célula. Y vea usted que aquí dice que esto es epitelio cuboidal simple, por ejemplo, de los túbulos renales, de los riñones. O de conductos de glándulas. Las glándulas, la mayoría de las glándulas están formadas de tejido epitelial, simple. ¿Cuál es la función de estas glándulas, digamos, en estos lugares? Secreción y absorción. Recuerde que las glándulas producen secreciones que van dirigidas o hacia afuera del cuerpo o hacia el interior del cuerpo, hacia otro órgano. Comentario, vea lo que dice acá. Capa simple de células, la micrografía muestra la secreción transversal, perdón, la sección transversal a través de los túbulos del riñón, esto es en los riñones, túbulos del riñón, eso que son unos conductos que hay en el riñón por donde pasa el agua y se filtra la sangre. Dice, de lado cada célula se ve como un cilindro corto. Algunas cuentan con microvellosidades para la absorción. Eso de las microvellosidades es como una prolongación del cuerpo de la célula en forma como de un pelo. Y lo que hace eso es que eh, eso aumenta la superficie de absorción que se necesita para el funcionamiento de ese órgano. O sea, lo vamos a ver en un ejemplo más adelante también. Entonces mire que aquí es cuboidal, ya no es escamoso. Y ve aquí el otro ejemplo, epitelio columnar, columnar simple. Mire la forma que tienen las células, más alargadas, como cilíndricas, ahí están los núcleos coloreados también. Y lo que nos está mostrando aquí la fotografía es el revestimiento de gran parte del tracto digestivo, ¿verdad? Tanto del estómago como del intestino. Están revestidos por estas células alargadas llamadas epitelio columnar simple. También en el tracto respiratorio. Recuerden que decíamos que también el tracto respiratorio poseía mucho tejido simple, mucho tejido epitelial simple. ¿Cuáles son las funciones de este tejido? Secreción. ¿Qué es lo que secretan las células epiteliales en el tracto digestivo? Bueno, un montón de sustancias para la digestión, que nos ayudan a digerir la comida, como enzimas o como ciertos ácidos. ¿Y qué sustancias secretan o producen las células del tracto respiratorio? Células epiteliales del tracto respiratorio. ¿Cuál es la secreción que hay ahí? Moco. Recuerde que el moco lubrica y facilita que, por ejemplo, cualquier sucio o cualquier microorganismo que esté por ahí sea expulsado hacia el exterior del cuerpo. Entonces, por eso se produce moco, se secreta moco en esas partes. Funciones, bueno, secreción, como ya dijimos, especialmente de moco, también una función de absorción. Recuerde que en los pulmones se absorbe oxígeno y en el tracto digestivo se absorben nutrientes de lo que usted come y se ha digerido, se absorben esos nutrientes para luego pasar a la sangre y distribuirse por el cuerpo. Función de protección, bueno, también porque el tracto digestivo y respiratorio pues son muy delicados, ¿verdad? Y al secretar moco, ese moco sirve como una barrera de protección porque atrapa cualquier organismo extraño que llegue ahí
y vaya a querer colonizar o vaya a querer dañar el interior de los órganos, ¿verdad? Mueve la capa de moco. Bueno, esta es una capa simple, columnar, algunas veces con vesículas secretoras, que se llaman células caliciformes. Hay un tipo de células que son las que producen el moco, que se llaman células caliciformes, en estos lugares, en estos tejidos. Complejo de Golgi altamente desarrollado, a menudo ciliado por esa producción de moco. Esto es piel. Ve acá otro ejemplo, epitelio escamoso estratificado en la epidermis nuestra. La piel que constantemente estamos mudando. Mire cuántas capas de células hay aquí. Por eso es estratificado. Mire cuántas capas de células hay. No hay una, hay muchísimas. De hecho, son unas 7 capas que están cambiando, están renovando. Por eso nosotros mudamos de piel constantemente. No solamente en la piel externamente, sino también, por ejemplo, en el revestimiento de la boca. Nosotros tenemos tejido estratificado debido a que deben de haber muchas capas de piel que nos protejan, por ejemplo, contra la comida cuando está muy caliente. Cuando usted come y la comida está muy caliente, ese calor destruye muchas células. Entonces, imagínese usted que solo tuviéramos una capa de células en la boca, nos quemaríamos más abajo de la boca, o sea, los tejidos más abajo, y seguramente sangraríamos mucho y tendríamos infecciones y sería un problema muy serio. Entonces, tiene que haber un montón de células ahí que sirvan de protección. Por eso una de sus funciones es protección, porque precisamente entre más capas haya, servirá como una barrera más efectiva. También, por ejemplo, no solamente en la boca, sino también en el revestimiento vaginal, que es una mucosa. La vagina es una región del cuerpo bastante delicada y también debe de haber células que sirvan como una barrera, como una protección para cualquier o sustancia o cualquier microorganismo que llegue y quiera colonizar ese órgano y provocar problemas, ¿verdad? O sea, miren entonces cómo las células son muy diferentes. Y por ahí pseudoestratificado, como les había mencionado, en las vías respiratorias y en muchas glándulas también encontramos células o capas de células epiteliales pseudoestratificadas cuyas funciones son la de secreción, moco por ejemplo, protección de tejidos más internos y movilizar el moco para que siempre haya lubricación, para que siempre la zona esté húmeda y para que siempre esté libre de cualquier microorganismo. Entonces mire que ahí encontramos esto. Y aquí solo estamos hablando de piel. Pero ahora veamos el otro tejido que es el tejido conectivo. El tejido conectivo tiene un montón de clasificaciones. Los tejidos conectivos son bien abundantes en el cuerpo y como su nombre lo indica, conectivo, se llaman así porque tienden a conectar órganos y tejidos en el cuerpo. O sea, conectar un órgano con otro órgano o un órgano con otros órganos en un sistema o un tejido con otros tejidos. Entonces, por ejemplo, ahorita no lo solo lo voy a mostrar y luego los explicamos. Nuestro cuerpo tiene un tejido conectivo que se llama tejido conectivo laxo, tiene un tejido conectivo que se llama denso, tiene un tejido conectivo elástico, tiene un tejido conectivo reticular, que quiere decir en forma de red. Luego, también nuestro cuerpo posee un tejido llamado adiposo, que son las células adipocitos, son los adipocitos que forman o que contienen la grasa, los triacilgliceroles o triglicéridos que nosotros ingerimos en la comida. Ese es el tejido adiposo, es un tejido conectivo. El tejido adiposo, tenemos el cartílago, que también es un tejido conectivo, el cartílago que hay en nuestra nariz, en las coyunturas, ¿verdad? Por ejemplo, en las rodillas, en los codos, ese cartílago, que no es tan duro como el hueso, pero que facilita movimientos, por ejemplo, también es un tejido conectivo. El hueso es un tejido conectivo y la misma sangre es un tejido conectivo. Miren qué interesante, ¿no? Quizás no pensábamos
que estos eran tejidos conectivos. Pero vamos a ir viendo de los más comunes a los menos comunes. La sangre. La sangre está compuesta por tanto células como por proteínas muy abundantes, un montón de proteínas, y agua, ¿verdad? Eso es la sangre. Entonces, nosotros tenemos glóbulos rojos en la sangre, tenemos glóbulos blancos que son de protección. Los glóbulos rojos mueven oxígeno y eliminan CO2 del cuerpo. Y todas las demás proteínas que hay en la sangre, pues ayudan, entre otras cosas, por ejemplo, a la defensa y a la coagulación sanguínea, por ejemplo. Entonces, miren lo que dice de la sangre. Dentro del corazón y vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Claro, o sea, sabemos que el corazón bombea la sangre a todas partes y se distribuye esa sangre por el sistema circulatorio. ¿Cuáles son las funciones de la sangre como tejido? Bueno, transportar oxígeno, transportar nutrientes, transportar también desperdicios y otros materiales en el cuerpo. Y la sangre, como decíamos, consta de células blancas, rojas, y también de un fluido que básicamente es agua y una serie de proteínas que están mezcladas con esa agua, a la que comúnmente llamamos, a todo esto lo llamamos plasma, ¿verdad? Tenemos células y tenemos plasma, de eso está formado la sangre. Y la sangre tiene eritrocitos, que serían las células rojas, los glóbulos rojos, y tenemos leucocitos, que serían las células blancas, las de defensa. El hueso, pues, forma toda esa estructura dura que tenemos en el interior del cuerpo y que nos da sostén, ¿verdad? Porque esa es básicamente la función del hueso, brindarnos soporte estructural. También protección a los órganos internos, porque, por ejemplo, la pelvis protege los órganos reproductivos, las costillas que se cierran en el esternón protegen el corazón, los pulmones, el hígado y las demás vísceras. Y por eso es que también sirven como una protección, ¿verdad? El esqueleto sirve como un cajón que protege incluso el cerebro, ¿verdad? Porque el cerebro está eh, en el interior de un hueso llamado cráneo, que es bastante duro, la bóveda craneana, que es un hueso bastante duro que lo protege. De hecho, es el hueso más duro que hay. También los huesos tienen otras funciones, no solamente de dar soporte estructural y protección a órganos internos, sino también los huesos son un depósito de calcio. Recuerde que constantemente nosotros estamos comiendo y en esa comida viene calcio, y el calcio en el cuerpo se tiene que reponer porque se gasta. Entonces, ¿dónde se va a almacenar el calcio que usted come después del metabolismo? En los huesos. También se une al sistema muscular esquelético el hueso para ayudar a nuestro movimiento, para que nosotros nos podamos mover. ¿Cuáles son las células principales del hueso? Los osteocitos. Así se llaman las células del hueso, los osteocitos. Algo importante del hueso también es que en el interior del hueso, en la médula de los huesos, hay dos médulas, médula ósea roja y médula ósea amarilla. La médula ósea roja es esa parte interna del hueso en donde se producen células sanguíneas. En la médula ósea de los huesos largos del cuerpo, como el hueso fémur, el fémur, ahí se están produciendo constantemente sangre y glóbulos blancos. Eso se llama hematopoiesis. Ese es el fenómeno o el proceso a través del cual las células que hay, las células madre que hay en la médula del hueso, de nuestros huesos, produce células rojas y células blancas para la sangre. Eso se llama hematopoiesis. Entonces, eso es muy importante, una función muy importante del hueso, aparte del soporte. El cartílago, las células principales del cartílago se llaman condrocitos, y el cartílago también, bueno, está ubicado en muchas partes, ¿verdad? En los colchones, en los discos intervertebrales que hay en la columna, en las articulaciones mayores como la rodilla y el codo. Hay cartílago también en la nariz, ¿verdad? El tabique nasal es cartílago. En las orejas, los pabellones auriculares son cartílago. Y ¿cuál es su función? Dar sostén y flexibilidad a esas partes del cuerpo. ¿Verdad? Donde hay cartílago hay flexibilidad de movimiento y hay un cierto soporte estructural. No es tan duro el cartílago, pero nos ayuda a darle sostén o estructura al cuerpo.
Nuestra nariz, por ejemplo, si no estuviera formado el tabique nasal de cartílago, no tendría forma, estaría aplanada, estaría achatada la nariz. Y como ya dije, sus células principales son los condrocitos y son, bueno, hay otra serie de composiciones estructurales en el cartílago que usted puede repasar al leer el material. Luego el adiposo, las células que forman nuestro tejido graso, que se llaman adipocitos. ¿Y cuál es su función? Bueno, almacenar energía en forma de grasa, en forma de triacilgliceroles. También el tejido adiposo sirve como un colchón, porque la grasa, perdón, la grasa reviste los órganos, porque por ejemplo cuando alguien lo opera, usted ve en las películas que cuando alguien lo operan del abdomen, de la región abdominal, usted ve que lo primero con lo que se encuentran después de hacer la incisión es grasa y tienen que apartar la grasa para llegar a los órganos. Y esa grasa que está ahí antes de los órganos sirve como un colchón, como una protección a esos órganos contra golpes o cualquier presión mecánica. También sabemos que las glándulas mamarias son un tejido graso. Esa grasa se convierte metabólicamente en leche cuando es necesario darle de comer a la cría. Y también sabemos que en los riñones hay una región que forma unas glándulas que también están revestidas de grasa, ¿verdad? Es importante el tejido adiposo porque el tejido adiposo tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, no solamente la de almacenamiento. Y luego están estos tejidos conectivos que son el reticular, que se encuentra en el hígado, en ganglios linfáticos, en el vaso y que tienen una función de darle sostén al cuerpo. El tejido conectivo elástico, que está en el tejido pulmonar, en las arterias, porque son elásticas, las arterias tienen una cierta elasticidad, los pulmones también tienen una cierta elasticidad, y eso está conferido por ese tejido que está formado de un montón de células conectivas especiales y que está formado de un montón de proteínas que le dan elasticidad al cuerpo y que sin ellas pues no podríamos hacer esas funciones en esos órganos. El tejido conectivo denso que, está que forma los tendones, que forma ligamentos y que forma la dermis de la piel, la capa profunda de la piel, y cuyos propósito es el sostén y el transmisión de fuerza mecánica. El tejido conectivo denso hace posible que nosotros, junto con los músculos, podamos aplicar fuerza, podamos levantar cosas pesadas, podamos empujar cosas y aplicar una fuerza en ello. Aquí es donde hay mucho colágeno, en este tejido conectivo denso, es donde hay muchísimo colágeno y que es lo que hace que nuestro cuerpo pues tenga una cierta flexibilidad, ¿no? Colágeno se va perdiendo con la edad, así que los niños o las personas muy jóvenes tienen, digamos, una buena cantidad de esa proteína que se llama colágeno, mientras que las personas mayores van perdiendo colágeno y por eso van perdiendo flexibilidad en su cuerpo. Y el conectivo laxo, en todo lugar donde se necesite elasticidad, como por ejemplo en el tejido subcutáneo, en la capa que está debajo de la piel. La función es sostén y también un depósito de fluidos y sales. Entonces, todos estos tejidos son conectivos. Ya vamos con dos tipos de tejidos, el epitelial y el conectivo. Pero también está el tejido, aquí está mejor explicado en los otros capítulos, perdón, en las otras páginas, un poco más de cada uno de los tejidos conectivos y de la piel. Y tenemos el tejido muscular. Nosotros tenemos tres tipos de tejido muscular. Tenemos un tejido muscular esquelético, que es el que está unido a nuestros huesos y es el que permite que nosotros podamos mover nuestro cuerpo. El tipo de movimiento o el control que nosotros ejercemos sobre los músculos esqueléticos es un movimiento voluntario, porque usted voluntariamente puede mover un brazo, mover una pierna, mover un pie o una mano, porque el músculo que está rodeando esa zona es de movimiento voluntario. Usted lo puede mover a voluntad. También tenemos el tejido muscular cardíaco, que es el que forma el corazón, las paredes del corazón,
Y ese de movimiento involuntario, porque usted no controla el movimiento del corazón. El movimiento del corazón está controlado por el sistema nervioso central. O sea, usted no lo controla. Por eso es involuntario, movimiento involuntario. Igual que el esquelético, están formados de unas células alargadas que se llaman fibras musculares. Nada más que en el tejido cardíaco las fibras se llaman fibras musculares cardíacos porque pertenecen al corazón. Y en el tejido esquelético son fibras musculares esqueléticas porque pertenecen al tejido esquelético. Luego tenemos el tejido muscular liso, que también vea que es de movimiento involuntario y que se encuentra básicamente en las paredes del estómago, en las paredes del intestino. También, por ejemplo, hay tejido muscular liso en los esfínteres de nuestro cuerpo, en el esfínter anal, en el esfínter del estómago, en los dos esfínteres que se llaman cardias y píloro. Y es porque nosotros tampoco podemos controlar ese movimiento. O sea, nosotros no podemos controlar el movimiento ni siquiera de la peristalsis, ¿verdad? Que es cuando usted traga la comida, ese es un movimiento muscular que lleva la comida, esos músculos llevan la comida hacia el estómago y luego hacia más abajo en el intestino. Y ese movimiento de esa comida usted no lo puede controlar. Una vez que se lo tragó, se lo tragó. Y el cuerpo va a mover ese alimento hacia esas partes del cuerpo. No lo va a controlar usted, lo va a controlar el sistema nervioso. También está formado de fibras musculares, nada más que se llaman fibras musculares lisas. Las fibras son células en general alargadas. Son fibras alargadas porque recuerde que los músculos pues tienen una forma plana y comúnmente alargada y eso hace posible que pues puedan integrarse digamos a una parte más amplia del cuerpo. Y luego tendríamos el otro tejido que es el tejido nervioso, que en el tejido nervioso encontramos obviamente las neuronas, pero también encontramos otras células que se llaman células gliales. Esto que está aquí, miren, células gliales. Las células gliales son parte del tejido nervioso, son células del tejido nervioso, pero no son células que transmiten impulsos nerviosos, sino más bien son células que sirven como de protección a las neuronas y son las que nutren a las neuronas, son las que proporcionan el alimento a las neuronas para que éstas puedan vivir y también las protegen contra microorganismos y cualquier otra amenaza que pueda llegar de fuera. Esas son las células gliales. Y obviamente el tejido nervioso, pues usted sabe que está formando no solamente el cerebro, sino que está formando también eh, los nervios, la médula espinal, y que están conectados esos nervios con todos los demás órganos. Y todo lo que hace el sistema nervioso es interpretar e integrar las funciones del cuerpo. De esa manera, entonces, el cuerpo funciona bien y usted puede funcionar, digamos, de manera normal. Aquí en esta diapositiva, lo que se encuentra es, digamos, una ilustración, unas ilustraciones muy sencillas de los tejidos que forman el cuerpo de los animales. Entonces, para que ustedes lo puedan repasar y luego, pues, integrar. Lo único que debería repasar un poquito más es esto de las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas, que son esos dos tipos de glándulas que hay en el cuerpo, en todo el cuerpo. Las exocrinas, recuerden, secretan productos o producen productos que están dirigidos hacia el exterior del cuerpo, como por ejemplo las sudoríparas, las células caliciformes que producen el moco en el sistema respiratorio, por ejemplo, o en el mismo sistema digestivo. Las glándulas mamarias son consideradas células exocrinas porque producen leche que va dirigida hacia afuera, ¿verdad? A través del pezón, hacia el niño, hacia la cría. Las glándulas salivales son consideradas exocrinas porque la saliva está pensada para ir hacia afuera de la boca. Las glándulas sebáceas, que ya habíamos mencionado, que lubrican el pelo con la cera, y las células y las glándulas cerosas. Sebáceas y cerosas son equivalentes, digámoslo así. Pero luego tenemos glándulas endocrinas. Algo importante de las exocrinas es que en las exocrinas hay un conducto. La secreción sale hacia afuera de la glándula no por exocitosis, sino que sale a través de un conducto. Claro, usted sabe que las glándulas sudoríparas tienen un conducto, las glándulas salivales tienen un conducto, que por ahí sale la saliva, por ahí sale el sudor, por ahí sale el sebo. Entonces, la diferencia con las glándulas exocrinas y las endocrinas
es que, como su nombre lo indica, las endocrinas, las secreciones están dirigidas hacia otros órganos en el interior del cuerpo, y estas glándulas no poseen núcleos, conductos, no poseen, sino que las secreciones que producen van dirigidas hacia la sangre, pero tienen que salir de las células por, por exocitosis. Así es como salen de esas células. En las endocrinas, pues básicamente tenemos todas aquellas que producen hormonas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que son una lista un poco grandecita, y que recuerden que esas hormonas son mensajeros químicos que llevan un mensaje a los órganos, a los que van dirigidos. Entonces, por aquí más adelante se habla un poquito más de esas glándulas. Entonces, repasemos esto, y de esa manera vamos a tener más claro la lectura. Cuando usted esté leyendo, donde le hace una explicación obviamente más extensa de lo que yo acabo de hacer, de los tejidos del cuerpo animal, entonces usted entiende mejor el contenido. Bien, entonces, recuerde que el día de mañana hay una actividad, ¿verdad? Entonces usted tiene que hacerla a la hora de la clase, de acuerdo a lo que dice el calendario. Entonces mañana hace su actividad, y recuerde que el calendario también dice que el lunes tenemos la segunda evaluación. Entonces hay que estar pendiente de eso, terminar con el contenido. Yo todavía falta que les suba ahí otros videos para explicar algunas otras cosas que tienen que ver con los siguientes capítulos. Por ejemplo, en el libro de Solomon, usted va a ver que está el capítulo 18, pero esto es algo bien sencillo, en realidad no lleva mucho tiempo explicarlo. Explicar un poco de la protección, sostén y movimiento, yo se lo explico. Tiene que ver mucho con los tejidos que acabamos de ver y con algunas otras funciones del cuerpo. También este otro capítulo 19 de Solomon, que es el de procesamiento de alimentación y nutrición. De aquí lo que nos interesa mucho es que nosotros conozcamos cuáles son las funciones de las principales vitaminas y minerales y hormonas que modifican el funcionamiento de nuestros órganos. Entonces, esto está por acá, aquí en este capítulo 19 del libro. Miren, por ejemplo, aquí está una tabla que habla de las vitaminas. Es importantísimo que sepamos las funciones de las vitaminas y las deficiencias que ocurren cuando no nos alimentamos con la suficiente cantidad de estas vitaminas. Y luego, más abajo de las vitaminas, hay un cuadro que habla de los minerales, que son sumamente importantes. Esta tabla de minerales y vitaminas está en unos archivos, digamos, aparte, en PDF, que les dejamos ahí en el aula, para que usted lo pueda leer y entender. O sea, tienen que comprender cuál es la función de cada uno de estos minerales y de esas vitaminas. Y luego del tema 20, vamos a ver si es este, que es el tema básicamente de osmorregulación. La osmorregulación, la forma como el cuerpo regula el agua y las sales para el funcionamiento de los órganos. Eso está en el capítulo 20. También es algo bien sencillo. Entonces me falta que explicarles esa parte para que ustedes al momento de leer no tengan más problemas. Entonces quedo pendiente con ese video en estos días. Entonces de momento terminamos ahí si no hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, la contesto con gusto. Si no, entonces terminamos ahí. Mañana actividad acumulativa a la hora de clases, y el lunes que viene el examen. Es cualquier anuncio que tengan que hacerle, yo se los hago llegar a través del chat. Que tengan buen provecho y buena tarde. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.